Hola, soy Jorge Ginás y hoy quiero hablaros de un problema muy común, sobre todo en estas épocas con el calor, que es este colapso de vías altas que aparece sobre todo en los pacientes braquicéfalos y algunas razas, como pueden ser los Staffys, sus derivados o perros con obesidad. Hay que tener cuidado porque muchas veces llamamos golpe de calor a estas crisis donde aparece un jadeo continuo persistente que además no podemos frenar, porque siempre tenemos que recordar lo primero, que los perros no pueden hacer la termorregulación como nosotros transpirando a través de la piel, sino que tienen que hacer hiperventilación y entonces utilizan el jadeo, utilizan la respiración a través de los cornetes y ahí tienen un mecanismo de termorregulación que, si en una circunstancia por un exceso de calor, de actividad, de ejercicio, etcétera, pues hace que se descompense, empieza a subir la temperatura y desencadenar todas las consecuencias de lo que comúnmente se llama golpe de calor. Pero si a eso le sumamos una dificultad para la toma del aire, para esa capacidad para inspirar, bien porque tenemos una parálisis laringea, que la laringe no se abre correctamente, bien un braquicefálico que tiene el paladar blando muy largo y muy grueso, típico de los bulldog y de los carlinos y las razas que hemos comentado, entonces la capacidad de termorregular, además en estos perros que tienen la entrada de la nariz totalmente cerrada y muchas veces los cornetes hiperplásicos, es decir, que no hay una buena circulación y ventilación desde la cavidad nasal, vamos a colapsar muy fácilmente, entrar en una situación de hipertermia y al final un círculo vicioso donde, aparte de tener todas las consecuencias de un golpe de calor, tenemos absolutamente cerradas las vías altas. Entonces, ¿cómo identificar? Por supuesto, tenemos que tratar de evitar exponer a estos pacientes, a nuestros animales, en este caso, si son sobre todo braquicéfalos, a estas situaciones, tratar de evitar el paseo en las horas donde hace más calor, porque vamos a necesariamente vamos a tener una situación donde va a tener que estar jadeando, y ese jadeo continuo hace que acabe inflamándose todo el mecanismo de la laringe, el paladar blando, las amígdalas, la orofaringe, etcétera, y van a acabar provocando una inflamación y ese colapso. En el momento nosotros vemos, aunque estemos utilizando agua fresquita, les mojamos las orejas, la lengua, la boca, todo, y que tengan agua a disposición, en el momento que nosotros veamos que empieza a jadear más y ese ruido empieza a ser cada vez más persistente y podemos tener un estertor, que es un ronquido, o bien un estridor, que es un silbido, en ese momento tenemos que empezar a frenar la actividad o incluso plantearnos llevarlo o cogerlo en brazos. Eso es lo primero. Si estamos en una zona muy calurosa o estamos en una exposición al sol, frenar, parar, llevarlo a una zona que esté más apartada. Si además, y esto es lo más grave, identificamos que hay un silbido, un estridor, eso significa que la entrada de la laringe, la rima glotis, está muy pequeñita. Es como si te pongo debajo del agua y en vez de darte un tubo de buceo te doy una pajita, y cada vez esa pajita es más estrecha. Ahí se nos está ahogando y puede incluso desencadenar en un edema pulmonar no cardiogénico, que se encharquen los pulmones y ya entrar en una situación de no retorno. Otro mecanismo que podemos identificar de que la situación es muy grave: la lengua, en vez de estar rosa y húmeda, empieza a volverse más pálida, incluso azulada. Cuando tenemos este estado de cianosis, es una falta clara de oxígeno. Si encima vemos que empiezan a estirar una posición ortopneica, sacando mucho la lengua y se empieza estando azulado, rápidamente esto es una situación de máxima emergencia. Si tenemos un veterinario, un centro lo más cerca posible, hay que rápidamente acudir. ¿Y qué podemos hacer nosotros si nos sorprende esta situación en casa o paseando a nuestro perro? Relajarlo, tranquilizarlo si tenemos agua a disposición, tratar de humedecerle la nuca, las orejas, etcétera. La lengua, no darle de beber, ¿de acuerdo? No es ese el momento, y además está tragando, ingiriendo mucho aire y tiene el estómago y el esófago totalmente dilatado. Sí que podemos tratar de relajarle, y si podemos abrirle la boca estirando un poquito de la lengua, porque como tiene el macroglosia, la base de la lengua les está obstruyendo, y nos permite adelantar un poquito la lengua para que abra la boca, adelantar además la epiglotis y abre un poquito la laringe. ¿Qué no debemos hacer nunca? Ponerle la mano por debajo, doblarle el cuello. Estas son posturas o posiciones en las que le vamos a agravar este colapso, y tampoco nunca ponerlo boca arriba, porque
la propia base de la lengua, la orofaringe, le obstruirá e encima podemos provocar una regurgitación con una aspiración o un vómito que, dadas las circunstancias, sea muy fácil que se vaya por las vías respiratorias. En resumen, sobre todo en las razas braquicefálicas, precaución, tratar de evitar la exposición, y si encontramos algunos de estos signos que nos están alarmando de que esto está empezando a complicarse, que son los ruidos que van a peor, estertores que son ronquidos y empiezan a convertirse en silbidos, esos estridores, significa que ya está respirando por esa pajita muy estrecha. Si vemos que empieza a estirar la cabeza, que tiene una sensación de buscar una postura en la que está buscando el oxígeno, esa posición ortopneica, es que está respirando con mucha dificultad, o la lengua empieza a cambiar de color hacia un tono azulado, es una situación de máxima gravedad. Por supuesto, en cuanto conseguimos la estabilización, hay que tratar de acudir al veterinario más cercano para que proceda a la actuación médica para poder ya completar y normalizar la situación de nuestro paciente y poderlo recuperar. Espero poderos ayudar con estos tips y que nos sigáis en estas redes de YouTube, en donde seguiremos también informando y tratando con la mayor naturalidad posible y que sea lo más comprensivo, pues algunas de las patologías a las que nosotros nos dedicamos y tenemos más experiencia, y os podamos ayudar a identificar y gestionar antes o incluso cuando estáis en atención veterinaria. Un abrazo para todos.